como ya yo tengo confianza aquí con ustedes, yo les voy a preguntar, ¿qué tienes que el dinero no pueda comprar? Esa es la primera parte de la pregunta. ¿Qué tú tienes que el dinero no lo pueda comprar? Ok, pero ustedes, aquí tengo los más inteligentes de Houston también, los más bendecidos, los más aplicados, gloria a Dios. Y además, yo iba a seguir preguntando, pero ya se me adelantaron, que ni la muerte te puede quitar. Ya dijeron ustedes una gran parte, porque la vida sí nos puede quitar la muerte, pero no la vida eterna. ¿Sí? Entonces ustedes dijeron muy bien, la salvación, el amor, y eso es lo más grande que tú y yo podemos tener. Ayer estaba mirando las noticias, bueno, a veces las noticias nunca son buenas, ¿verdad? Últimamente. Unos jovencitos de aquí, de esta nación, que fueron hasta Haití, de 23 y 21 años, misioneros. No sé si usted ya miró las noticias. Ellos estaban allí como misioneros atendiendo a niños que eran huérfanos. Y en medio de toda la situación caótica que está pasando en Haití, ellos decidieron quedarse porque ellos tenían a esos más de 30 niños a su cuidado, a pesar de ser tan jóvenes y no tenían hijos, decidieron quedarse allí por amor al Señor. Y desgraciadamente los mataron. Entonces, son cosas que estamos viendo. Lo bueno de esto es que los dos están con el Señor, se nos han adelantado. Y eso es algo grande, de ese testimonio de lo que Dios está haciendo. Esas son noticias que tenemos relativamente cerca, porque son personas que fueron conocidas, sus familiares. Entonces, tenemos nosotros acceso a saber de lo que Dios está haciendo en la vida de otros, que pudiendo haber decidido tener algo de relatividad en cuanto a comodidades, decidieron sacrificar todo por amor al Señor. Entonces, yo hoy quiero invitarte para que juntos y juntas sigamos reflexionando en qué es lo que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida. Nosotros, los hijos y las hijas del Señor, tenemos grandes bendiciones. Y cómo respondemos a esas bendiciones dice mucho de hasta dónde creemos, a lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo en nosotros. Y esto es algo muy importante porque tiene que ver con nuestra identidad. Y en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, yo quiero invitarte para que juntos leamos los primeros 7 versículos. Y dice así la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y cuantos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La palabra del Señor es nuestra guía, es nuestra luz, es nuestro espejo. Y hoy nosotros estamos reflexionando en cómo el Espíritu de Dios nos ayuda a caminar en los caminos que Dios ha trazado para nosotros, pero también sin el Espíritu de Dios en nuestra vida
nosotros no pudiéramos relacionarnos de la mejor manera con el Padre, de la manera que Él ha establecido. Pablo le escribe a la carta esta a los que vivían en Galacia y les está diciendo qué es lo que pasa en la vida de un creyente. Y a veces nosotros leemos esto y si lo leemos rápido, tal vez nos perdemos algunos puntos importantes de comprensión que sí necesitamos tener. Por ejemplo, Pablo está usando una metáfora de la adopción y la herencia para que nosotros podamos comprender cuál es la transformación que el Espíritu de Dios va haciendo en nuestra vida. Y lo primero que yo encuentro acá es que la esclavitud del pasado, mientras nosotros somos niños espirituales, somos igual que los esclavos, aunque seamos herederos. Entonces usted va a decir, ¿pero y qué es eso? Bueno, ya en nuestro tiempo no existen esclavos oficiales, ¿verdad? Pero Pablo sabía muy bien lo que pasaba en su cultura y él está diciendo a aquellos hombres, a aquellas mujeres que habían empezado en la fe, ¿cómo es que funciona esto de la nueva identidad en Cristo? Dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasaba aquí en los hogares cristianos? En los hogares cristianos que ya deberían de estar sirviendo al Señor con alegría, deberían estar en una relación profunda con Dios por medio del Espíritu Santo, no estaba ocurriendo eso. Entonces, los hogares romanos, por ejemplo, en la cultura tenían la costumbre, cuando ya el niño llegaba a la mayoría de edad, pongámosle 18 años o tal vez un poquito menos, era cuando el padre decidía si su hijo ya era adulto según las cosas que el hijo podía hacer. Tal vez hoy tuviéramos niños adultos de 30 años y tal vez el padre dice, no, todavía no se puede considerar adulto porque todavía no vive solo, todavía no se hace independiente. Entonces, pero los padres en aquella cultura tenían otros criterios por los cuales decidían si los hijos ya podían ser considerados adultos. Y se hacía toda una ceremonia. Incluso se ponían togas a nivel cultural de la sociedad, de la familia. Se les declaraba adulto y entonces significaba que a partir de allí tenía derechos. ¿Cómo es en nuestras culturas? Tal vez es diferente. Pero nosotros a los 18 años acá y en casi todos nuestros países, a los 18 años ya los niños pueden tener su cédula, ya pueden votar en las elecciones para presidentes. ¿Cuántos otros beneficios más tenemos, Gaby? Los que ya somos considerados adultos, ya podemos buscar trabajo, la licencia de conducir aquí. Entonces, ese es en nuestro tiempo. Los padres a los 18 más bien a veces están esperando, ya se va a ir de la casa. Pero los niños a veces hasta también están, nos están ahí como alertando. Ya voy a cumplir los 18, ya me voy a ir, ya voy a tomar mis propias decisiones. Yo he escuchado eso, lo he visto. Sin embargo, algunos no se quieren ir. Algunos mejores hijos quieren tener a la mamita siempre ahí, como mi hermana Indira e Isabel, que están juntitas, y gloria a Dios por eso. Entonces, en aquella cultura, los niños, cuando tenían papás que tenían relativa herencia que compartir o dejar a sus hijos, muchas veces tenían tutores. Los hijos estaban a cargo de tutores, que estaban ellos con la gran responsabilidad de enseñarle a los hijos todas las cosas necesarias para la vida. Incluso también tenían las personas que administraban los bienes de los hijos, y hasta que no llegaban a la mayoría de edad, el tutor o el encargado de administrar los bienes que el niño podía heredar, entonces el niño no podía tomar ninguna decisión sobre las cosas que eran una herencia. Y Pablo trae esta metáfora, trae este ejemplo de lo que pasaba en la cultura para decirnos a nosotros que no debemos de ser niños espirituales. Porque el niño, dice, es similar al esclavo, que el esclavo no podía decidir. No es que el niño fuera a ser tratado como esclavo en aquella cultura, pero el niño entonces
tenía como sus derechos estancados. Y si tú eres un niño espiritual, entonces tus derechos tú no los conoces, tú no los defiendes, tú no los practicas, tú no los vives. Y también está poniendo el ejemplo de que cuando llegó el tiempo señalado, y el tiempo señalado ¿por quién? ¿Qué dice ese versículo allí? El versículo 2, cuando llegó el tiempo señalado ¿por quién? Por el Padre. El Padre era el que decidía cuando ya el Hijo estaba en una mayoría de edad. Y como hijos de Dios o como hijos espirituales, nuestro Padre sabe cuando tú y yo estamos llegando a una mayoría de edad. Cuando tú y yo hemos crecido un poquito. Cuando hemos podido estar de pie a pesar de. ¿Alguien puede decir amén? Es Dios, nuestro Padre, el que decide y determina qué tamaño tienes tú. Yo no sé si Él te lo ha revelado, pero ¿cómo te mira el Padre? ¿Como un niño al que no le puede todavía encomendar ciertas tareas? ¿O te mira como un adulto que ya estás listo para tener ciertos derechos y que tú puedas hacer uso de la herencia que tienes en Cristo? ¿Cómo te mira el Padre? Porque si tú todavía reniegas, te quejas y miras y te comparas y haces las cosas en tu vida, no voy a hablar solo del servicio aquí porque siempre les pongo ese ejemplo, pero eso me dice mucho a mí siempre de cómo estamos en nuestro nivel de crecimiento con el Padre. Porque depende hasta a veces hasta de la hora que tú llegas a la iglesia. Y eso yo sé que no pasa aquí, porque aquí todos estamos a la hora que inicia el culto. Pero tu nivel de crecimiento, tú lo evidencias con tu manera de vivir. Si tú siempre te estás quejando, ¿a quién le estás dando esa queja? ¿Realmente es a la esposa, al esposo, al hijo, al maestro, al vecino, al jefe, al pastor o a la pastora? ¿O te estás quejando delante de Dios? Porque al final las insatisfacciones y las frustraciones y los fracasos sería mejor, si estamos creciendo, asumirlos. ¿Sí o no? Sería mejor decir, oh Señor, es cierto, esto es una consecuencia de lo que yo he hecho. Pero cuando nosotros no estamos creciendo como Dios quiere, entonces hacemos como Adán. ¿Qué hizo Adán? Es que la mujer que me diste, es que porque no me invitaron yo no pude ir, es que porque no me dijeron, es porque no me saludaron. Y estamos poniendo en otro lugar y queriéndonos quitar de nosotros la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Y yo siempre le digo esto a algunos adolescentes. Cuando uno crece, uno deja de poner queja de los padres. Porque a veces cuando somos adolescentes, todos los que estamos aquí en esa etapa de adolescente, ¿qué decimos? Es que a mí mi papá me dejó. Es que a mí mi mamá no me quiso. Es que a mí no me trataron bien. Es que yo no conocí a mis abuelos. Es que a mí me enseñaron a no abrazar. Ok. Esa fue tu herencia, esa fue tu experiencia, esa fue tu realidad. Pero cuando uno ya es adulto, uno entonces decide qué es lo que va a hacer con su vida. Porque hay ejemplos de hermanos que han tenido al mismo padre alcohólico. Y uno de ellos decide, porque vi el ejemplo de mi padre alcohólico, nunca voy a beber. Pero ¿qué tal el otro hermano? Como mi padre era alcohólico, mi vida también es igual. Entonces depende de cómo estamos creciendo y cuando llegamos a la madurez, sin importar los años que tal vez tengamos, ¿cómo respondemos a nuestra propia vida? ¿Cómo justificamos las decisiones que hacemos? Pero es el Padre el que determina nuestro crecimiento. Y Pablo quería que aquella cultura supiera, aquellos creyentes supieran que el Padre eterno había determinado un tiempo especial
para que ellos, que tenían una cultura judía, que tenían ciertas costumbres y muchísimas leyes, más de 700 leyes, por las cuales ellos, si las cumplían, podían acercarse a Dios y pedir ciertos beneficios. Por ejemplo, no voy a robar, no voy a matar, no me voy a meter en hechicería, no voy a hacer cosas indebidas, no voy a mentir, porque quiero, ¿qué decía la ley? Habían 10 mandamientos, porque quiero estar un día delante de Dios y que Él me dé mi recompensa. Así había aprendido aquella cultura a relacionarse con Dios. Pero cuando llegó el tiempo señalado por Dios, de que hizo un alto en la historia, a la cual Él no pidió permiso a nosotros. Y qué bueno, porque Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Él es Dios, Él reina con autoridad. Él no tiene que pedirnos permiso a nosotros para hacer sus decisiones. Y Él decidió irrumpir la historia humana y hacerse como uno de nosotros, precisamente para que dejáramos de ser esclavos, para que dejáramos de ser niños y llegáramos a ser adoptados. Porque mire, ¿para quién vino el Señor? Dice, cuando llegó el tiempo señalado, ¿envió a quién? Estábamos, dice, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No dice nacido de hombre y mujer, porque realmente fue nacido de mujer. Fue Dios, el Espíritu de Dios, el que estuvo con María, el que puso esa vida completamente humana dentro de ella. Entonces Dios irrumpió en la historia por amor a nosotros, para darnos lo mejor que Él tenía, para darse Él mismo. Y aunque usted sabe esta verdad, yo no sé si aún te falta para vivir lo que esta verdad implica en el día a día para nosotros. Porque Pablo quería que aquellas personas que estaban escuchando y que estaban haciendo incluso un esfuerzo por relacionarse con el Padre, entendieran lo grande del sacrificio y lo grande del amor del Señor por la humanidad. Sigue diciendo el versículo 5, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué nació de mujer? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Usted sabe qué cosa es redimir? Eso implicaba una acción de pagar un rescate, de comprar a algo o a alguien. Usted a veces ha encontrado o ha escuchado en nuestras amistades en tu país algún relato de alguien que le están pidiendo dinero a su familia para que lo suelten. Eso yo lo he escuchado, tal vez usted no. Pero eso a veces es el pan cotidiano de algunas familias. Y esos son los riesgos que muchas veces corre nuestra gente cuando viene de camino aquí. Y a veces se pagan esos rescates, porque si no se pagan, usted no ve más a su familia. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y todo pecado, no hay pecado grande ni pecado más chiquito, necesitaba ser condenado. Todo pecado tiene una consecuencia. Es decir, que si solo yo estuviera en el mundo y solo yo, mi pecado fuera mentir, entonces aún por mí y por ese único pecado, Dios hubiera seguido en su plan de mandar a su Hijo. Pero Dios sabía nuestra condición, Él sabía lo lejos que estábamos y sabía que no teníamos cómo pagar, cómo ser redimidos. No podemos redimirnos a nosotros mismos. Y tenía que ser un rescate que fuera propio.
Es decir, que no podía Jesús o Dios decir, ok, voy a hacer que por la humanidad me traigan 10 quintales de cebada, 20 de trigo y unas 3 tinajas de aceite. Fuera fácil, ¿verdad? Porque en una ofrenda se lo hubiera llevado a Dios aquellos de los grandes empresarios. Pero no, tenía que ser un rescate. Y lo que tú y yo tenemos hoy como gracia de Dios, que si tú hoy te arrepientes, si no lo has hecho, y le dices, Señor, perdóname, por favor, dame vida eterna, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú hoy haces eso de todo corazón, tú ya pasas a ser libre, pasas a ser hijo, pasas a ser heredero, pasas a ser tu nombre escrito en el libro de la vida. ¿Y qué te cuesta eso a ti? Dime, ¿qué te cuesta? ¿Cuánto pagó usted por eso, hermano? Yo no pagué nada, pura gracia. Entonces, esa gracia que a ti y a mí no nos ha costado nada, a Él sí le ha costado. Y le ha costado su sangre. Por eso dice, por precio de sangre hemos sido redimidos tú y yo. Y esa es la gran verdad del evangelio. A nosotros, dicen algunos por ahí, lo que no te cuesta, háganlo fiesta. Pero si nosotros estamos bajo la gracia y decimos a todo el mundo, sí, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, eso no significa que voy a vivir en libertinaje, no. Porque todo pecado, grande, pequeño, chiquito, como usted lo quiera poner, porque eso para Dios no existe, ni tamaño, ni no. Todo pecado necesitaba ser castigado. Y el precio de nuestra libertad, el precio de que podamos ser hijos o considerados hijos, ha sido muy alto. ¿Y qué entonces quiere decir este pasaje? Que si ahora somos hijos a los que hemos creído, en algún momento entonces ¿qué éramos? Si no éramos hijos, ¿qué éramos? Pero no solo eso, dice, a los que estaban bajo la ley, a los que vino Él primero, a los judíos. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción. ¿Alguien aquí ha adoptado un hijo? Yo respeto muchísimo a las personas que hacen eso. Conozco, tengo hermanos, amigos que han adoptado hijos, incluso antes de tener los suyos. Y ha sido una experiencia maravillosa. En un caso que no voy a decir los nombres y los detalles, pero una niña fue abandonada por su mamá porque el papá no apareció nunca. Y la encontraron desnutrida, sucia, totalmente indefensa y abandonada. La llevaron a un hogar de acogida para familias, para niños así en esa condición huérfanos. Y este matrimonio, amigo nuestro, decidió entrar en un proceso legal que duró bastante tiempo y le entregaron a esa niña. Esa niña hoy vive en Estados Unidos, no nació aquí. Esa niña ha viajado a muchos lugares del mundo, habla más de 2 idiomas, ha desarrollado muchas habilidades. Yo la conocí cuando estaba pequeñita, pero ahora que ya está grande, yo veo cómo ha cambiado hasta su rostro. Y su mamá y su papá no tienen ni la más mínima diferencia con ella y con los otros hermanitos que nacieron después. Aunque la diferencia, si usted los mira físicamente, es muy grande, porque aquella niña no es como los otros niños del matrimonio que los adoptó. El color de su piel, su pelo, todo es totalmente diferente. Y hay muchos estudios que hablan de los procesos complejos que toman aquellos niños o niñas que son adoptados para poder salir adelante en la vida y funcionar de la mejor manera en la familia que les adopta. Pero ¿qué le parece a usted si esa niña cuando llegó allí con aquella mamá, aquel papá
aprende a saludarles y a decirle, buenos días, señor, buenos días, señora. Tal vez es comprensible al comienzo, ¿verdad? Porque está llegando a un lugar, ha pasado muchas cosas difíciles, un lugar totalmente nuevo, desconocido, a una cultura diferente. Ella tal vez estaba acostumbrada a que le gritaran, a que le trataran mal, a comer una vez. Y ahora de pronto le preguntan qué quieres comer. Tiene su cama, tiene cariño. Y pasan los años. Y la niña le sigue diciendo cuando ya cumple 6, 7 años al papá y a la mamá, porque es adoptada no solo con papeles, es adoptada en todo. ¿Qué tal que le salude por la mañana? Buenos días, señor. Buenos días, señora. ¿Cómo se sentiría usted si usted hubiera adoptado a alguien, hubiera pagado un precio grande de papeles, de tiempo, de exámenes, hasta de dinero, sacrificio, llevar a la escuela, dar lo mejor? Y todavía, cuando llega a los 18 años, a la mayoría de edad, esa niña o ese niño le sigue diciendo, buenos días, señor, buenos días, señora. Si usted fuera ese padre, dígame sinceramente cómo se sentiría. Posiblemente frustrado. Pues muchas veces eso es lo que hacemos tú y yo. Le seguimos diciendo, buenos días, señor, buenos días, señora, a nuestro Padre Celestial, que se hizo humano, que irrumpió la historia, que nos dio lo mejor. Y lo mejor, ¿sabe qué? Que nos adoptó como hijos cuando no teníamos ningún derecho. Cuando tal vez ni siquiera soñábamos con ser tan bendecidos. Pero Él insistió, Él nos buscó para darnos ese estatus de hijo. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale saber que tú eres amado, que tú perteneces a algún lugar? ¿Cuánto vale saber que tú no eres cualquier persona? Porque eso solo aquí te lo vamos a decir. El mundo, ¿qué te va a enseñar? Competencia, violencia, odio, maldad. Eso es lo que nos enseña el mundo. Venganza, pagar mal por mal. Me diste, te doy. Y eso es lo que el mundo nos enseña. Pero Dios, que nos ha amado tanto, dice, y ahora cuantos son hijos, el versículo 6, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Siempre lo hemos dicho, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Dios envió al Espíritu de Jesús, al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba también significa papá en hebreo. Abba, Padre, Abba. Y la traducción no lo deja saber aquí, pero en realidad el sentido de esto es papito. Que hay una relación de amor que Dios quiere tener con nosotros. No es solamente cambiarnos el estatus legal. Aquí cambiamos el estatus legal. De pronto tenemos, no tenemos. Pero eso en realidad no nos hace más ni menos delante de Dios. Pero además del estatus nuevo que Dios nos da, que es el más importante, aún más que los títulos, más que la vida misma, el hecho de ser hijos e hijas, nos da a su Espíritu para tener una relación de amistad, de cercanía, de intimidad con nosotros. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo hablas tú con Él? Porque Él ya ha servido la mesa. Él nos invita todos los días, no para que le digamos, buenos días, Señor. Buenos días, señora. No. Él quiere que le digamos, papito lindo, aunque no tengas la mejor imagen de un padre terrenal, piensa en Dios
como ese ser maravilloso que te ha dado lo mejor que tú tienes. Buenos días. Oh Dios, qué bueno que tú no solo nos cambias el estatus, sino que quieres que profundicemos en una relación de amor, de amistad, que no nos estás pidiendo nada a cambio. Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces ya no somos esclavos. Tenemos el Espíritu de Dios. Dios Padre envía a su Hijo para tener amistad con nosotros, para poder reconciliarnos, para poder darnos vida eterna, para que pudiéramos ser redimidos, pero no nos deja solos. Nos deja su Espíritu, como decía al inicio, para que podamos relacionarnos de la manera correcta con el Padre. El Espíritu Santo de Dios que hemos estado estudiando, reflexionando, aprendiendo de Él. Estamos aprendiendo de Él, es el que te inquieta en las madrugadas. Es el que te dice, ve a la iglesia a dar testimonio. Es el que te dice, te estoy dando este trabajo, te doy la vida y te doy salud, debes de diezmar, porque los diezmos no son para los pastores. El Espíritu Santo es el que te inquieta a servir. El Espíritu Santo es el que te inquieta a perdonar. El Espíritu Santo es el que te inquieta para orar, para leer la palabra, para ayunar. El Espíritu Santo es el que da sueños y revelaciones a tu vida. El que te hace sentir incómodo cuando haces algo que no está en los planes de Dios para ti. Amén, pastora Jenny. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos consuela, nos conforta. Es real. Yo muchas veces he buscado cosas, he estudiado, quiero sentirme plena, quiero sentirme realizada. Como madre uno se esfuerza, uno trabaja, ¿para qué? Para sobrevivir y también para vivir, ¿no? Y padre, como padre también. Yo no sé qué has buscado tú, pero siempre que yo busco algo y me esfuerzo, siempre a veces encontraba un vacío. Un vacío, un vacío. Y ese vacío, nada ni nadie lo puede llenar más que Dios. Y así pasa contigo. Yo no sé lo que tú has estado buscando. ¿En qué? ¿En la satisfacción de tener dinero y las cuentas pagadas? ¿Es bueno? Claro que sí. Es válido. Necesitamos trabajar. ¿En qué estás buscando todo lo que Dios te puede dar? Porque Él es la plenitud. Él lo llena todo en todos. Tú te arrodillas en tu lugar secreto y deja que el Espíritu de Dios ministre tu vida. Él te renueva, Él te enseña, Él te guía, Él llena de gozo tu alma. Él te hace saber que eres hijo y que puedes presentarte ante el Rey del universo y llamarle papá. Él es nuestro todo. Amén.